Bueno, ya como verán estamos con el columnista de historia, con Lean, el profe Lean, ¿Sí? mal llamado, ¿Qué sé yo? el profe Lean, que hoy nos trae yo te traté de sacar a ver de qué no ibas a contar, qué nos iba a contar hoy, pero no. Sí, yo estaba esperando en realidad que ustedes me tiren alguna cosa, pero ya que no me dijeron nada, vine con un tema. Así Muy que, bien. digo, estaba esperando yo eso, a ver qué les podía Pero vos de interesar. verdad quería que yo la Sí, última ¿qué vez hacemos? te tiré Anastasia. ¿Y si yo hablamos de Anastasia? Por eso, pero iba de ese índole. Uy, Dios mío. ¿Qué nos trajiste? Este es otra cosa. Claro. Dinosaurios. Bueno. Hoy estábamos hablando de dinosaurios. ¿Qué Diferentes. tengo que ver lo de historia con los dinosaurios? Prehistoria. No, Prehistoria. definitivamente no. ¿Qué se Como el meme. consideran los dinosaurios? ¿Eh? ¿Qué ¿No? se consideran los dinosaurios? ¿Qué? ¿Qué se considera los dinosaurios? Paleontología lo hace eso. Ah, claro. Bueno. Eso lo hace la geología y una rama de la paleontología. Ah, menos mal que no lo decimos. La historia Menos mal. trata con los seres humanos. Nosotros ni insistíamos con todos los dinosaurios. Claro, así es que... verdad, es verdad. Menos mal que no se lo sugerí. ¿Te ves como Indiana Jones? No, definitivamente como Harrison Ford, no. Ni en sus mejores momentos, no. Bueno, ¿qué? Bueno, Navidad. La historia de Navidad. Navidad. Ah. Arbolitos. Que, yo no sé si mucha gente hace el arbolito últimamente, pero yo no lo hago. Ya no lo hacemos. Yo lo hacía cuando era chico. Sí. Lo hacíamos con una rama de tamarisco, lo que me acuerdo. Y a veces con un arbolito de plástico, otras veces cuando no había tamarisco. Ah, Así. Toma. tremenda la deco. Muy bien. La deco. Había que zafar. ¿Y qué le ponían? ¿Con qué lo adornaban al Los juguetitos de siempre, las lucecitas, toda la bola esa que después hay que desenredarlo siempre antes de cada vez que lo quería armar, ¿no? Las bolitas de color. La bolita de colores, el pesebre, toda la bola. Ay, muy copado, ¿eh? Eso es lindo eso, Sí. pero qué sé yo, pero ahora de grande no dan ganas. Mucha producción. Mucha producción. Sí. O sea que la historia de la Navidad en general como El origen. Ah, El bueno. origen no cristiano de la Navidad. Claro. ¿No? ¿Dónde arranca? Primero comencemos con el tema de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Ah. ¿Qué se celebra? El nacimiento del niño Jesús. Navidad. ¿No? El cumpleañito de Jesús. Cumpleaños de Jesús, claro. ¿Está? Sí. Entonces sería un 24, 25 de diciembre. Sería 24, 25 de diciembre. La realidad concreta es que no está muy bien definido cuál es la fecha de Jesús, en que nació Jesús. No queda muy claro. ¿Está? Recordemos, las fuentes más antiguas que existen, ¿no? Tienen digamos, fueron escritas 40, 50, 60 años después de que murió Jesús. Así que no tiene, digamos, son libros escritos después de mucho tiempo, ¿no? Incluso O no sea, se le da, estamos dando por sentado de que nació y vivió. tomando en cuenta eso. Ajá. A ver, un tipo llamado Jesús existió. Está en la fuente romana, ¿no? Que dice específicamente, incluso también está si no me equivoco, el historiador romano Flavio Josefo, en la historia de los judíos, menciona por arriba que existió un rebelde o un predicador llamado Jesús. Ujú. No mucho más, no había mucho más bola, digamos, porque en ese momento, históricamente hablando, no tenía mucha importancia, digamos, ¿no? Después lo que se fue creando a partir de sus seguidores, sí, ¿no? Pero en ese momento, el siglo I después de Cristo, Ujú. no importaba mucho. No queda claro muy bien, entonces, por lo tanto, cuándo nació Jesús, si fue el 4 antes de Cristo, en el... No, lo digo en serio, posiblemente sea en el 4 antes de Cristo, no queda muy claro, ¿no? Entonces tampoco primero en cuanto al año no queda muy definido, sabemos que más o menos en ese momento, uno sabe que fue en el momento de donde estaba el gobernador Poncio Pilatos, ¿no? Ya más o menos ahí uno saca más o menos la época histórica y más o menos puede sacar, pero no es exactamente la fecha. Después está el tema también de el día. Bueno, el día ya definitivamente no se sabe. O sea que Poncio estaba desde que nace hasta que muere. No. Poncio estaba en el momento que murió. Ah. Pero más o menos a partir de eso podés sacar algunas cosas. Claro. Supuestamente estaba Herodes. Ajá. Herodes, que era como una especie de rey vasallo, digamos, de los romanos, Ujú. ¿no? Y ahí más o menos podemos sacar Claro. digamos, más o menos la época, pero no la fecha exacta. Después en cuanto al día exacto, tampoco. Y en realidad el 25 de diciembre se eligió, fue hecho por una cuestión de que cuando la religión cristiana se convierte en la religión oficial del Imperio Romano,
pasó de ser perseguida a ser la religión oficial, que eso también es otro tema como para charlar en otro momento, estaría bueno de cómo una religión totalmente perseguida se convierte en la oficial. Creo que es está muy bueno, eso bien historia bien profunda, ¿no? De los movimientos religiosos y políticos. ¿Qué hace, digamos, el Imperio Romano en el siglo IV, la mitad del siglo IV? ¿Qué hace en ese momento? Y tiene que definir también un día, ¿no?, festivo, como para el nacimiento de Jesús también. ¿Y qué elige? Y elige el 25 de diciembre. ¿Y qué justo es que es en ese momento justo es cuando suceden las Saturnalias? Que las Saturnalias eran la fiesta más famosa, digamos, más importante de los romanos, la más popular de todas, ¿está? Entonces, la Saturnalia es reemplazada de a poco por, digamos, la Navidad, por decirlo de alguna manera. También, no por nada, en ese momento, que tiene mucho que ver con la Saturnalia, es el momento donde sucede el solsticio de invierno, es decir, el momento donde el sol comienza a tener, perdón, el día comienza a tener más horas que la noche, ¿está? Claro, estamos hablando del otro hemisferio. El hemisferio norte, obviamente, estamos hablando de diciembre, hemisferio norte. Acá creo que sería junio, si no me equivoco, ¿no? Creo que es junio. En ese momento, ¿no?, es una fecha importante, digamos, en muchas culturas antiguas. Incluso hasta hoy en día, por ejemplo, los Aymara lo siguen, por ejemplo, lo siguen. Claro, sí. Es el año nuevo Aymara. Tiene algo que ver con las cosechas, con claro, tiene mucho que ver con la agricultura. De hecho, también Saturno, ¿no?, era el dios de la agricultura, también, entonces tiene toda una relación, ¿no? Era una época festiva muy, digamos, muy querida por el pueblo romano en general, un momento donde se adornaban árboles con adornos, donde se compartían regalos, digamos, no sé si les parece conocido, ¿no? Y se escabeaba como romano. Y también. No, el tema de todo eso, digamos, el exceso, eso también mucho de películas hollywoodenses, eso depende también del momento. Como el exceso con el dios Baco. Sí, pero esto estamos hablando de Saturnalia. A ver, el tema de fondo es que seguramente que sí, pero tampoco exageremos, digamos, claro, como cualquier otra sociedad. Incluso hoy en día, como cuando van al mundial, ¿no? Cuando ganamos el mundial pasa algo parecido. No exageremos, digamos. Ahora bien, ese, digamos, cambio que sucedió fue básicamente porque a la religión cristiana al convertirse en oficial, ¿no?, tampoco era que una religión tampoco de la mayoría. ¿Me entendés? Claro. Entonces, una forma de catequizar, llamémoslo, ¿no?, era tomando la religión popular, ¿no?, y pasándosela a la fiesta popular, pasándosela a la religión que ahora era oficial. Claro. Eso básicamente. No hay mucho más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ya tenemos todo resuelto. No, nos cagaste toda la Navidad. No, ¿por qué? Porque hay que seguirlo. ¿Pero cómo? No, ¿y Papá Noel? No sé, tal vez hay gente que cree, tal vez hay niños que están escuchando y que creen. Pero no están en la luna, no viven en la luna, Papá Noel y todas esas cosas. Sí, no sé, ¿en la luna? ¿Dónde sacaste lo de la luna? En el Polo Norte. ¿Cierto? No, Polo Sur de último, si queremos ser más, digamos, contraculturales, ¿no? Ese será tu Papá Noel. Tu Papá Noel, claro. Tu Papá Noel. Cada uno, claro, su Papá Noel. Papá Noel, qué sé yo, a ver, también esta fiesta, a ver, hablando en un sentido más profundo, ¿no? A ver, yo soy ateo, no soy creyente, pero la realidad concreta es que son fiestas lindas, ¿no? Uno le da el color que le quiere dar. De la misma manera que hicieron los cristianos con la Saturnalia, a ver, también uno le puede dar. Los cristianos le dan su color, los ateos le dan su color, los agnósticos, tal vez en mi caso sería más tirando a ese lado, le dan su color. Y bueno. Y ahora los futbolistas, porque no sé si vieron que con lo del mundial, los pinos se llenaron de celeste blanco con adornos de Navidad del mundial. Sí. Toma. Es que se va convirtiendo cada vez en una fiesta laica también. Porque a ver. ¿Así que se va a perder en algún momento la...? No, porque son fiestas. Son momentos necesarios para la vida social. Son momentos de reunión con otras personas. Pero digo así, toda la parfalia de armar el arbolito y todo no, eso. No, es posible. Sí, todo cambia en algún momento, a ver. ¿Por qué? Pero el momento de descanso es en necesidad. A ver, consideramos la Saturnalia, por ejemplo, duraba ¿cuánto? Creo que como 5 días, por lo menos. No, más de 5 días en realidad duraba. Claro. ¿Se entiende? Tremendo. Era un momento necesario
para los romanos, porque era un momento de descanso, ¿se entiende? Un momento de relajación, de exceso, ya que estamos hablando de los excesos de vamos a comernos todo, vamos pasando la época de hoy en día, vamos tomando todo el clericó, ¿me entendés? Viva Perón, ¿viste? No, Se ¿qué comió, señor? A ver. se comió la cosecha y no guardaba nada. No. A ver, tiene mucho que ver en esa época también con el tema de que, por ejemplo, a ver, la carne también, digamos, a ver, en la época romana tal vez no, pero en momentos de sociedades más antiguas, ¿no? Consideremos que la forma, digamos, de, por ejemplo, mantener la carne, ¿no? existía como hoy en día, no existían los freezers y toda esa bola, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando vos tenés una economía neolítica de agricultura donde la subsistencia, ¿no? Es media débil, ¿no? Y necesitas guardar, pero al mismo tiempo también no tenés que tener animales que también le des de comer y que te saquen de las reservas. Entonces, una de las típicas cosas que se hacían era sacrificar animales. Te los morfaba ahí. Trataba de morfarte la mayor cantidad posible. La reserva energética estaba adentro. Claro, exactamente, ¿se entiende? Y de paso no gastaban en cereales. En el interior. ¿Entiendes? Ese es el tema. Ahí va. En una economía neolítica, que sabemos cómo funciona, ¿no? La economía neolítica, agricultura, guardar para pasar el invierno, no estamos hablando de la caza, recolección, Claro. ¿no? No había carne salada todavía. Existía eso, pero salar todo. Claro. Tal vez en el Imperio Romano, tal vez sí, ojo, pero yo estoy hablando de la época ya, incluso antes del Imperio Romano, ¿no? Ahora bien, hay un origen en todo eso, ¿no? También incluso uno podríamos estudiarlo un poquito más, ¿no? Tal vez los rituales de sacrificio también se relacionaban también con esta necesidad espiritual, pero al mismo tiempo con una cuestión práctica, ¿no? Claro. Está unido la religión en eso, y que eso también pasó en el Imperio Romano y no solamente antes, no es como hoy en día que la religión y la vida cotidiana se separa, ¿no? Entonces vos tenés a alguien que te dice, ¿no? Que te dice, yo creo en Dios, ponele, ¿no? Pero y no sigue ciertos preceptos, digamos, ¿no? No, en ese momento tenía una cuestión, iba de la mano porque estaba relacionado con la vida social, tenía una utilidad, ¿me entendés? Por ejemplo, los sacrificios, como yo les vengo diciendo, de una cuestión religiosa y también tenía una utilidad económica, claramente acá, en este caso. ¿Se entiende? Las fiestas, que yo creo que eso se va a seguir manteniendo, se le quitará tal vez su cuestión religiosa, pero tiene una cuestión social válida, que es el tema de la necesidad de juntarse con la gente y estrechar lazos, ¿no? Que estaban debilitados durante todo el año, digamos, ¿no? Claro. Ahora, hay una cuestión ahí. Se me ocurre esta pregunta. Vos hoy hablabas del 25, que en realidad tiene que ver con el 21. Claro, Cambio sí, de lo que pasa es que estación. no se mide, es el momento donde ya queda clarísimo de que hay más horas con sol, digamos, ¿no? Ya más o menos 24, 25, ya queda clarito. Para este hemisferio, en realidad. Para el ya- hemisferio de allá. Claro. Bueno, De allá. entonces tenemos desde el 21, pasamos el 25, el 31 y hasta el 6 de enero. Sí, no sé, ahí ya tendría que estudiar el tema de los Reyes Magos, ¿qué onda? Ahí no sé, Claro, sinceramente esa parte no te la estudié. Porque me parece lo de los Reyes Magos algo que se debe haber agregado mucho después. Me da la sensación, Sí. no sé por qué. Claro. Pero bueno, eso es opinión. Pero bueno, y Tendré que o sea, estudiar. en el medio está como que el cambio de estación, de alguna forma, es el año nuevo. Por ejemplo, para los... Claro. Bueno, pero ¿por qué tenemos que desde el 21, el 25, el Y 31? bueno, conquista española, ¿vos qué querés que te diga? La conquista europea. Es la No implantación. podemos unificar todo. No. Hay que hacer como 20 regalitos en el medio. Claro. No, porque realmente la cultura, por ejemplo, aymara no es hegemónica. Y como yo dije, la cuestión de la Navidad va más allá de la cuestión del cristianismo, se está volviendo laica. ¿Me entendés? Claro. Hace rato se vuelve laica. Ya no hago el arbolito, yo no hago el arbolito, pero sí me junto con mis parientes a comer un lechón. ¿Me Claro, entendés? que además el arbolito también es algo que se agregó después. No, el arbolito viene de la Saturnalia. Ah, tenés razón, Está. lo nombraste. En el caso de los aymaras, por ejemplo, un pueblo vigente, con su cultura vigente, que no fue dominado totalmente su cultura por el cristianismo, sino que obviamente también hubo sincretismo con el cristianismo, hubo una unificación, pero se mantuvo bien fuerte su cultura también. El año nuevo es más o menos, si no me equivoco, en junio. Sí, el 21 de junio. Bueno, está, el Bueno, solsticio de invierno de este hemisferio. Claro, sí. Hemisferio no, ¿hemisferio se dice? Sí, aparte de... Sí, ahí está. Bueno, Ahí nos está. quedó clarísimo. ¿Qué me contás? Sí, yo creo que lo que hay que tomar también en cuenta esto, ahí para saliendo de la anécdota, es esta cuestión. Todas, digamos, las prácticas que a veces nos parecen a nosotros raras, como han pasado los tiempos, tienen una utilidad social, tienen una razón de ser. Claro. ¿verdad? Hoy en día nosotros la religión, ¿no? Está separado por el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Por el tema del liberalismo, ¿no? Y todas las ideologías que le siguieron después, que separan, ¿no? El mundo racional del mundo espiritual, ¿no? Pero antes de eso, ¿no?
y más en el mundo antiguo, había una cuestión de unificación. Vos no podías pensar en la vida diaria sin pensar en la vida religiosa. Y era una cuestión práctica, ¿está? ¿Se entiende? Claro. Piensen en los egipcios, por ejemplo, donde la cuestión religiosa iba de la mano de la medicina también, y no le iba tan mal en medicina para la época, ¿está? Ahí está, excelente. Bueno, nos quedó todo clarísimo. Le vamos a dejar este extracto como podcast en nuestro canal de YouTube, BDC 106.9 FM, y bueno, el que lo quiera, el que quiera saber Claro. del trasfondo, Sí. que se informe. Si Claro. no, bueno, Y para los nenes que seguimos con creen, la Magic. para los nenes existe Papá Noel. Remarquémoslo. No seamos La Grinch. otra vez dijimos otra cosa. Claro, y bueno, no seamos Grinch, gente. Digo, y nosotros, permitamos el goce. claro, está bien. Faltó Papá Noel, ¿eh? ¿Eh? Faltó el origen de Papá Noel. Y Coca-Cola, ¿quién es el origen? no, hay un origen más profundo igual. El color nosotros nos quedó rojo porque Coca-Cola es verdad eso. Fue una muy buena campaña de Coca-Cola. San Nicolás, ¿no era? San Nicolás, ¿no? San Sí. Nicolás. Sí, habrá que Santa buscar. Claus. Y después está el otro, el alemán. Santa Claus. No, el otro, el Papá Noel malo. Eso podemos hablar del Papá Noel malo. No lo conocía Eso ese. podemos hablarlo, muy relacionado con mis antepasados. ¿Cómo era la canción? Snickle, ¿cómo Sí, era? algo por el estilo, sí, terrible. Pero bueno. Truculento, ¿eh? Pero que también tenía una utilidad social. Después, bueno, se volvió cada vez más inútil, digamos, ¿no? Pero después volvió en otro momento. La dejamos ahí, el Papá Noel malo. Está bien, un capítulo aparte. Bueno, te agradecemos, profe Lean, por la columna del día de hoy. Te esperamos dentro de 15 días. Con el Papá Noel malo. Con el Papá Noel malo. Ah, la miércoles. Esta historia continuará. Dale, listo, listo. Bueno, nosotros nos vamos a una pausilla. ¿Con qué nos vamos? Vamos a ir con otro tema generosamente cedido por Portón del Oeste, Ananá, una piña de sabor, es el álbum, La Tuel, el tema. Ah, la miércoles. Qué nombre, ¿eh? Una piña de sabor.